María Irene es conferencista. María Irene es conferencista y consultora internacional. Como abogada, teóloga, escritora y empresaria, viaja por el mundo asesorando a gobiernos, empresarios, educadores, familias y pastores sobre cómo llevar prosperidad, justicia y libertad a las naciones a través de principios históricamente probados que transforman familias, organizaciones y sociedades. Ha formado a más de 35 senadores estatales, más de 80 congresistas, más de 100 concejales municipales y más de 500,000 líderes en más de 85 países que se han empoderado gracias a sus enseñanzas. Actualmente es presidenta de Strategies Building Great Nations, una organización que ofrece servicios de consultoría en estrategias para construir grandes naciones, con servicios prácticos para resolver los problemas políticos, educativos, sociales, económicos y espirituales de las naciones. Sus contribuciones han sido reconocidas internacionalmente, recibiendo títulos como el Huésped Ilustre de Guayaquil y la Medalla de Honor al Mérito del Parlamento de Bolivia. También ha recibido distinciones en diferentes países como Indonesia, Ecuador, Brasil, Paraguay y Filipinas, entre otros. Con una sólida formación académica, es licenciada en Ciencias Jurídicas y Teología y tiene un máster en Teología y Liderazgo Organizacional. También cuenta con varias especializaciones en campañas electorales, gestión de crisis y comunicación estratégica global en Washington, D.C. También ha acompañado la creación y consolidación de diversos movimientos y partidos políticos, los cuales obtuvieron resultados electorales positivos, ganando escaños en sus primeras participaciones. Gracias. Muy buenos días, querida iglesia. Primeramente quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me dio en este viaje de conocer a un hombre maravilloso como su pastor, el pastor Montalvo y su esposa, a su hija también. Y agradecida también porque vinimos a dar un seminario en una ciudad muy bonita, aquí cerca, que Samuel justamente nos invitó, que él es director de una escuela aquí en su nación, y tuvimos la oportunidad con Tommy de dar un seminario de un día, el día sábado. Y hoy, esta mañana, me encuentro aquí con ustedes muy feliz para compartir un poquito sobre algunas de las cosas que Dios me ha inquietado por muchos años. Estudié teología por 5 años con el deseo en mi corazón de saber todo lo que la Biblia enseña de naciones, porque sabía que naciones es el énfasis de la Biblia. La segunda palabra que más aparece en la Biblia es la palabra naciones, después de Dios. Entonces dije, quiero aprender sobre las naciones. ¿Qué enseña la Biblia sobre discipular una nación? Entonces estudié 5 años y salí de licenciada en teología. Aprendí mucho sobre evangelismo, crecimiento de la iglesia, cómo poder nosotros predicar, hacer misiones, pero no me enseñaron nada de naciones. Entonces dije, me faltó estudiar y hice una maestría en divinidad. 3 años más, que es una maestría en teología, pero después de terminar tampoco me enseñaron nada sobre naciones. Entonces, sabiendo que el énfasis de la Biblia son las naciones, por lo menos me dieron las herramientas para poder investigar y conocer más sobre algo tan importante como son las naciones. A partir de ahí que empezamos una investigación exhaustiva sobre qué es lo que la Biblia enseña del diseño de nación. La Biblia enseña que existe un diseño bíblico para las naciones. Y estudiando, ahora me ha llevado estos estudios, al mismo tiempo de haberme conectado con muchos líderes que me enseñaron mucho y mentores sobre lo que la Biblia enseña de estos temas, me ha llevado a viajar a muchos países, unos 15 a 18 países por año, y aproximadamente tener la oportunidad de hablar a muchos líderes de cientos de países, de varios países, 85 en realidad, en algún momento han escuchado un poco sobre lo que nosotros compartimos de la palabra de Dios. La organización se llama Construyendo Grandes Naciones y la misión es justamente tratar de achicar la brecha entre una nación y el modelo bíblico de nación y nuestras naciones contemporáneas. Siguiente diapositiva. Tenemos la Gran Comisión de Jesús. Siguiente, gracias. La Gran Comisión de Jesús aquí es un resumen, ¿sí? Pero quiero enfocarme en una parte de la Gran Comisión que Jesús dijo, que vamos y discipulemos todas las naciones. Wow, cuando yo leí eso dije, naciones. Discipular una nación es mucho más grande que discipular una iglesia. Yo pensé que Jesús me había llamado a discipular una iglesia, pero resulta que nos llamó a discipular naciones. Imagínense los discípulos lo que pensaron cuando escucharon eso. Los discípulos pensaban,
El Mesías viene a restaurar a Israel porque está bajo el imperio romano, estamos en opresión política y necesitamos un liberador, un Mesías que libere al país. Eso era lo que pensaban todos sobre el Mesías, que restauraría la soberanía de la nación de Dios. Sin embargo, cuando Jesús dice naciones, le estaba diciendo algo revolucionario a sus discípulos. Mi Padre ya no quiere una nación, las quiere todas. Las quiere todas. Y la manera en que discipulamos una nación, Jesús nos los dijo de manera muy clara. ¿Cómo discipulamos una nación? Enseñando todas las cosas. Vayan y discipulen las naciones y enseñen todas las cosas. Todo lo que no enseñemos en la iglesia, el mundo te lo va a enseñar de forma pagana o con ideas antibíblicas. Si no enseñamos todas las cosas, ¿quién entonces es la fuente de nuestro conocimiento? La palabra de Dios dice que debemos aprender a amar a Dios con todo nuestro y con toda nuestra. La iglesia moderna aprendió o está aprendiendo a amar muy bien a Dios con todo su corazón, pero nos falta aprender a amar a Dios con toda nuestra mente. Necesitamos conocer y profundizar en el conocimiento de la palabra para poder traer transformación. En Génesis 1, Dios crea las ciencias. Y siguiente diapositiva. Y las ciencias representan un sistema ordenado. Diga conmigo, Dios creó el mundo con inteligencia. ¿Cuántos de ustedes pueden crear una nueva nota musical? Nadie. Las notas musicales vienen encriptadas de forma inteligente y preorganizadas en la creación. Los músicos lo que hacen es descubrirlas y saber cómo conjugarlas. Lo mismo ocurre con las matemáticas. Las matemáticas es un diseño inteligente. El hombre no la crea, el hombre no la inventa. El hombre no la puede alterar. Representa la inteligencia de Dios encriptada en la naturaleza. Siguiente diapositiva. Y así también existe un diseño inteligente. ¿Saben para qué? Para nuestras naciones. Un diseño inteligente de Dios en el área económica, en el área política, en el área educativa, que está en la palabra, pero que muchas veces por interpretarla de manera personal, perdemos de vista toda esa hermosa, ese conocimiento y esa verdad de la palabra que son para las naciones y para la sociedad. Amén. Existe un diseño inteligente y el mundo siguiente, ahí está bien. Y cuando el hombre cae en Génesis 1, caen los sistemas. Cuando el hombre cae, cae el mundo. El sistema económico que Dios diseñó cayó cuando el hombre cayó. El sistema político cayó. Y estos sistemas que hoy tenemos en el mundo están edificando sistemas que producen pobreza, esclavitud y miseria en el mundo. Para cuando estudiamos y entramos en detalle, en lo que la Biblia enseña de estos temas, vamos a descubrir que el Señor nos dio diseño, le dio a la nación de Israel un diseño de gobierno, un diseño educativo, un diseño de salud. 1/3 de las leyes del Antiguo Testamento lidian con salud pública. Y necesitamos descubrir toda esa inteligencia para poder hacer que República Dominicana sea una nación bendecida, porque vamos a alinear la nación al modelo de Dios. Siguiente diapositiva. La palabra transformación está en la Biblia y dice la palabra que no debemos conformarnos a este mundo. ¿Han escuchado este versículo? La mejor traducción para la palabra mundo es del griego cosmos, que mejor traducido sería sistema. No se conformen al sistema. Por ejemplo, ¿quién dijo que los niños tienen que ir al colegio 12 años? ¿Quién dice que tenemos que ir a la universidad 5 años? ¿Quién inventó ese sistema? ¿Será que está alineado a la forma en que Dios quiere? Quizás usted estudió psicología, quizás usted estudió medicina, por ahí usted estudió diferentes profesiones, pero no cuestionamos lo que nos enseñan, no lo verificamos con la Biblia. Entonces nos conformamos al sistema y cuando tenemos la oportunidad como cristianos de poder cambiar, de estar en lugares de liderazgo, somos buenos, no robamos, quizás no estafamos, estamos siendo buen testimonio, pero somos incapaces de transformar porque no tenemos conocimiento. Sin conocimiento no hay transformación. Siguiente diapositiva. Si yo no sé lo que es un buen gobierno a los ojos de Dios, ¿cómo voy a reemplazar lo malo? Si yo no sé lo que es una buena economía a los ojos de Dios, ¿cómo voy a transformar la economía? Si yo no sé lo que es una buena salud a los ojos de Dios, ¿cómo voy a transformar la salud? Si no aprendemos todas las cosas, ¿cómo vamos a enseñar todas las cosas? Si no conozco y no verifico, como dice Romanos 12, lo que es bueno a los ojos de Dios, no puedo vencer lo malo. Entonces, la Biblia dice que la iglesia es, y nosotros somos la luz del mundo.
La luz es conocimiento. Si la iglesia no tiene conocimiento, si no tenemos luz, ¿cómo podemos transformar? Porque la luz y el conocimiento es lo que nos da la autoridad para poder cambiar las cosas. Amén. Próximo slide. La misión de nuestra organización es justamente analizar las naciones, hacer análisis de las naciones y compararlas con el diseño bíblico. Este es el diseño bíblico, así está nuestra nación, donde tenemos que trabajar para discipularla y alinear todas las cosas a Cristo. Reconciliar y restaurar nuestra nación a Cristo es alinear todas las áreas de nuestra nación que no agradan a Dios. Y necesitamos conocer cuáles son. Y la iglesia de Dios en todas las naciones del mundo están aprendiendo estas verdades para poder alinear y transformar nuestras naciones, para discipularlas como Jesús nos mandó. Hoy quiero compartirles sobre algo llamado los 3 sistemas de gobierno dado por Dios. Y estos no son los únicos 3, pero son los más importantes desde la perspectiva que fueron los primeros 3. Los primeros 3 creados por Dios. Vamos a la siguiente diapositiva. El primer sistema de gobierno creado por Dios, en tu Biblia se va a traducir como dominio propio, y en el Génesis yo voy a usar el término autogobierno, que es la capacidad que Dios te dio de gobernarte a ti mismo. Es un poco lo que decía Tommy, es la capacidad que tú tienes para tomar tus propias decisiones con soberanía y decidir tu futuro. Este fue el único y el primer sistema de gobierno creado por Dios antes de la caída. ¿Por qué? Porque si no hay pecado, no necesitas gobierno exterior. No necesitas que te controlen si tú te gobiernas. Ese es el principio. Si tú te gobiernas, no necesitas que te gobiernen. Entonces Dios no creó gobierno exterior. Cuando Dios le dijo a Adán su misión y a Eva, le dijo, gobierna sobre los peces del mar, las aves de los cielos, enseñoread sobre todas las cosas, multiplicados, fructificados, los bendijo, pero no le dijo a Adán que gobierne sobre otro ser humano. No le dijo a Adán que gobierne sobre Eva. Solamente le dio gobierno sobre la creación y la tierra, pero no le dio gobierno sobre otro ser humano. Entonces, el autogobierno es el primer sistema de gobierno y de él depende la libertad de las naciones. Es el más importante hasta el día de hoy. Les voy a dar un ejemplo. Si usted tiene su hijo se comporta mal, no hace la tarea, le llega tarde, le miente que está en un lugar y está en otro, no controla lo que mira en el celular, ¿qué va a pasar? Él va a conocer el gobierno exterior de la madre. Y el gobierno exterior del niño va a crecer a la medida que su gobierno interior disminuye. O sea que si el niño mientras más mal se comporta, más crece el gobierno exterior sobre él. Su madre lo va a controlar más. Usted va a llegar a la casa y va a comenzar a legislar cosas que nunca pensó. A partir de ahora, llegas a la casa, te reportas conmigo. Prohibido el celular, ahora nueva regla, 1 hora el celular y después de la tarea. No más salidas con tus amigos el fin de semana. Entonces usted comienza a gobernar y a legislar y a crear leyes en la casa, en el hogar, que no existían por causa del mal comportamiento de su hijo. Pero si su hijo se porta bien, hace la tarea, siempre llega a tiempo, hace todo correcto, usted no lo va a vigilar, no lo va a controlar. Él va a gozar de libertad y va a gozar de mayor tiempo para tomar sus propias decisiones sobre su futuro y su vida. Es más, mientras más autogobierno tiene su hijo, más responsabilidad va a tener. Le va a dar la oportunidad de crecer, porque no solamente su hijo va a gozar de libertad, sino que además de la libertad le va a usted dar responsabilidad. Ay, hijo, por favor, ayúdame con esto que te necesito. Y lo mismo ocurre en el trabajo y en todas las esferas. A la medida que tú te autogobiernas, tu liderazgo, tu influencia va a crecer en todo lo que hagas y tu libertad va a crecer. Pero este principio como es un ejemplo de lo que pasa en las naciones. En las naciones donde nos comportamos mal, donde echa la ley, echa la trampa, donde no respetamos las leyes de tránsito, donde sabemos que alguien va a burlar la ley, alguien va a ser el vivo, decimos, el inteligente, que si hay una fila se va a pasar al frente. ¿Entienden lo que digo? Ok. En esas naciones tendemos a tener gobiernos más autoritarios, más grandes. El gobierno civil se hace más grande porque como nos comportamos mal, tiene que crear más leyes y más leyes y más leyes y nos llena de leyes. Y así como tu hijo, mientras más leyes le pones en la casa, menos libertad tiene, así también el gobierno civil, mientras más leyes tenemos en nuestros países, menos libres somos. Entonces los gobiernos civiles se hacen grandes porque como nosotros no nos comportamos bien, están todo el tiempo pensando cómo hacer para controlarnos, porque somos incontrolables. Y tendemos a tener gobiernos más tiránicos, más socialistas. Es la tendencia a las naciones donde los ciudadanos
y voy a decirlo así, como en mi país o en América Latina somos muchas veces. Entonces, este ejemplo, voy a dar uno más. Por ejemplo, el sistema del autogobierno es tan importante porque también de él depende la prosperidad económica. Hay un pueblo en Holanda donde hay un sistema, hay una vaca, hay un sistema que ordeña la vaca. Tú vas, no hay nadie, aprietas un botón, llevas tu recipiente, te da la leche, está la caja, está el dinero. Tú vas, pagas, agarras tu cambio, tu vuelto y te vas. No hay nadie. Es la leche más fresca y más barata del mundo. Pero si yo traigo ese sistema a América Latina, la caja se va a desaparecer, alguien va a llegar con su balde, va a agarrar, va a llevar, le va a quitar toda la leche a la vaca, ¿ah? Se va a llevar el sistema y alguien va a venir en su camión y se llevó la vaca. Al día siguiente, el empresario, ¿qué va a hacer? No, va a poner una persona que atienda, va a poner una cámara, va a poner un contador porque tiene que controlar que la cantidad de leche que salga sea lo que le rinda cuenta la persona. No va a confiar en la persona. Al día siguiente la leche va a costar 3 veces más cara. ¿Quién la va a pagar? Nosotros. Toda la subida de precios que hay muchas veces en los supermercados y en los mercados es producto de nuestra corrupción. Hermano, usted piensa a veces que la corrupción no la siento porque la corrupción está allá, está en el gobierno. Toda la corrupción alguien la paga y termina en el supermercado. Toda. Cuando digo supermercado me refiero al mercado en general, pero todo se paga porque si hay corrupción hay negocio. Y si hay negocio usted lo va a comprar. Y lamentablemente terminamos nosotros pagando y las cosas se hacen más caras y más difíciles, menos dinero en el bolsillo porque no nos autogobernamos. El autogobierno hace que se vaya nuestro dinero y que se vaya nuestra libertad con él. Y es el primer sistema de gobierno y el más importante dado por Dios. Quiero ir a la diapositiva 15. Por favor, gracias. Este pasaje es muy importante. Dice, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. La Biblia, a veces nosotros en nuestras naciones tenemos la estatua al hombre más poderoso de la ciudad, el que la liberó, ¿cierto? Puede ser al libertador o a alguna persona, a un militar, al primer presidente. Pero necesitamos en nuestras ciudades para llevar a nuestros niños a mostrar el hombre más poderoso del mundo. El que se gobernó a sí mismo. La Biblia dice que el que gobierna su vida, su cuerpo y especialmente su lengua puede gobernar todo su cuerpo. Entonces del autogobierno depende la libertad y la prosperidad en gran magnitud de nuestras naciones. ¿Cuánto lo entendieron? Amén. Vamos al segundo sistema de gobierno creado por Dios, que es el gobierno familiar. Vamos a avanzar. Una más. Gracias. El gobierno familiar es el primer sistema de gobierno creado por Dios que es exterior. Antes de la caída, Dios no creó ningún sistema de gobierno exterior, pero después de la caída, inmediatamente después de la caída, Dios crea este sistema. Esto no es un castigo a la mujer, esto no es un castigo al hombre, esto es Dios creando un nuevo sistema de gobierno para prevenir la violencia ahora en un mundo caído. Entonces, Dios le dice a la mujer, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás a los hijos. Dios le está diciendo a la mujer, lo que sientes el dolor en el vientre de parir es un reflejo de una nueva realidad en un mundo caído. La nueva realidad es que ahora en este mundo nuestros hijos serán producto de dolor en nuestras vidas. Antes de la caída, como no había pecado, nuestros hijos no tenían pecado. Pero ahora que vivimos en un mundo caído, el niño, o sea, el dolor en el vientre refleja que el niño sería producto de aflicción en la vida de la madre. ¿Por qué? Porque a partir de ahora tú no le dices a tu hijo cosas, ¿quién enseñó a mi hijo a mentir? ¿Quién le enseñó a decir eso? ¿Y por qué él se comporta de esa manera? Empieza a tener comportamientos que tú no le enseñaste, que nacen de la naturaleza pecaminosa del hombre y que la mujer tiene que gobernar sobre el niño, tiene que educarlo, tiene que formarlo, tiene que enseñarle autogobierno. Y tiene que prevenir que ese niño no sea mañana un criminal, un delincuente. Tiene que ejercer un gobierno sobre el niño. Si las madres hacen un buen trabajo con sus hijos, de enseñarles a gobernarse, entonces, ¿qué va a pasar? No vamos a tener delincuencia en nuestra sociedad. El primer amortiguador del pecado en el mundo es la conciencia. Y el segundo son las madres. Son las madres. Las madres que tienen que hacer un rol
que con dolor criar a su hijo. No hay nada más doloroso que criar a un niño en un mundo caído. Cuando acuerdas, tu hijo te dice, no te metas en mi vida, te cierra la puerta de su cuarto. Es un dolor, es un parto una y otra vez. Criar a ese niño, criar a tus hijos es parirlos una y otra vez. Es formar el carácter de Cristo en ellos, produce dolor y aflicción. Pero tu trabajo es enseñarles ellos mismos a gobernarse y tú gobernar sobre ellos. Tú ahora, Dios le está diciendo, tienes la autoridad de parte de Dios de ejercer gobierno exterior sobre la vida de tu hijo. De corregirlo en nombre de Dios. ¿Será producto de aflicción? Sí, pero lo tienes que volver a parir una y otra vez en sentido figurativo de que lo tienes que corregir una y otra vez. Pero también dice la palabra que a tu marido será tu deseo y él se enseñoreará de ti. Esto no es una maldición. Esto es Dios diciendo ahora, mejor traducción sería gobernará sobre ti. Es que Dios está diciendo ahora el varón debe ser gobierno y ejercer gobierno en el hogar. Para entender este concepto mejor, este tema está por toda la Biblia, pero para entenderlo mejor, el pasaje en Efesios es bien ilustrativo. Dice que como Cristo es cabeza de la iglesia, así también el marido es cabeza de la mujer. Y dice que Cristo es cabeza de la iglesia para presentar a la iglesia pura, santa y sin mancha. ¿Cómo debe presentar a la iglesia? El propósito de Cristo ser cabeza de la iglesia es para gobernar sobre nuestras vidas y presentarnos al Padre santificados, puros, santos y sin mancha. Lo mismo es para el esposo, dice, y así también el esposo con la mujer. El propósito del gobierno familiar y el propósito del hombre ser cabeza del hogar es hacerse responsable por el carácter de su mujer. Es hacerse responsable por la vida, el carácter de sus hijos. El gobierno existe para corregir el mal. Por ahí usted dirá, no, es que el gobierno familiar es para, el hombre tiene que estar a cargo de todo. Sí, hay hombres que no saben ni cuánto cuesta un litro de leche. Se ríen las mujeres, saben que es verdad. Y a veces ocurren cosas. A veces el esposo puede perder un miembro, el brazo. A veces la mujer gana más dinero que el hombre. Son situaciones porque en la vida hay estaciones. A veces los roles pueden variar un poco en el hogar y nos acomodamos conforme a la gracia que Dios nos puede dar a cada uno y las circunstancias que nos tocan vivir. Pero lo que no cambia es la responsabilidad que tú tienes sobre tus hijos y sobre tu esposa. Eso no cambia. Porque esa es la esencia del gobierno familiar. Es justamente que ahora que vivimos en un mundo caído, necesitamos que hombres se hagan responsables por el carácter de las próximas generaciones. Que se hagan responsables por el carácter de su esposa y de sus hijos. No sé si ustedes alguna vez vieron una mujer cuando se casó. Ella venía a la iglesia, era linda, siempre estaba alegre, contenta, con una sonrisa. Se casó y ahora llega a la iglesia con una cara toda triste, amargada, desalineada. Esa es la mano del gobierno del hombre. Pero si alguna vez vieron a una mujer que desde que se casó se rejuveneció, ahora ya no está, su vida está más entregada a Cristo. ¡Wow! Esa es la mano del gobierno del varón. El gobierno del varón existe. ¿Para qué? Para que tengamos mejores naciones. Siguiente diapositiva. ¿Cómo fue Adán y Eva? ¿Hicieron bien? ¿Cómo fue su hijo? ¿Buen gobierno familiar? No, su hijo Caín se convierte en el primer asesino sobre la tierra. Siguiente slide. Próximo. Y Caín, el primogénito de Adán, que se convierte en el primer asesino, vamos una más, todos sus hijos se convierten en asesinos. La Biblia mostró que cuando el gobierno familiar fracasa, la tierra se llena de violencia. No hay forma de detenerla. No hay nada que pueda hacer el gobierno civil si el gobierno familiar fracasa. Porque si cada familia cría bien a sus hijos, cada padre y cada madre ordena bien a sus hijos, en una generación ya no hay, cerramos la prisión. Porque no va a haber delincuentes, no va a haber estafadores, no va a haber violadores, no van a haber ladrones, porque toda la gente que está en la cárcel tuvo una madre y un padre en el momento de la concepción. Y a veces queremos que el Estado o el gobierno solucione los pecados de la familia, en vez de asumir responsabilidad de la familia y retomar su rol de ser aquel que previene el pecado en el mundo. Entonces, unos pocos capítulos después, solo unos pocos, el mundo se llena de violencia. Y todos los problemas de las naciones nacen en el hogar.
Después de Dios crear el gobierno familiar, no crea otro gobierno exterior, solo el familiar para prevenir el crimen. Si no está tu conciencia, porque ahora vivimos en un mundo caído, si tu conciencia no es suficiente, tus padres están ahí para instruirnos en el camino en que debemos andar. Pero lamentablemente, solamente 3 capítulos más tarde Dios dice esto, una más. Dice así: el fin de toda carne ha venido delante de mí porque la tierra está llena de violencia. Toda la generación de Caín produjo un mundo aterrador. Llenó la tierra de violencia. Una generación de padres que no hacen su trabajo traen terror a una nación. Llenan la tierra de violencia. Entonces Dios dice que se arrepiente de haber creado al hombre y decide comenzar de nuevo con la familia de Noé. Y cuando Noé sale del arca, y después de Dios haber hecho algo drástico, Dios aplicó la pena de muerte. Dios mismo hizo justicia y aplicó la pena de muerte a toda esa generación culpable de asesinato, directa o indirectamente. Y comienza de nuevo con la familia de Noé. Y la familia de Noé, vemos de que siguiente diapositiva, cuando Noé sale del arca, como él era el primer hombre sobre la tierra nuevamente, Dios le dice a él las mismas palabras que le dijo a Adán y Eva. Fructificaos, multiplicaos, enseñoread la tierra, sojuzgad sobre los peces del mar, las aves de los cielos. Le da la misma responsabilidad. Pero ¿saben qué es algo interesante? Dios, ¿se acuerdan que en Génesis 1 Dios no le dijo a Adán que gobierne sobre otro ser humano? ¿Se acuerdan? Bueno, ahora en Génesis, la única diferencia entre lo que le dijo a Adán y le dijo a Noé es este versículo que tengo acá. Dios le dijo a Noé: el que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios le dijo a Noé: ¿viste lo que acabo de hacer con toda esta generación de asesinos? Sí, no lo voy a volver a hacer yo. A partir de ahora, tú te encargarás de castigar el crimen. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa frase? Solo Dios puede dar la vida, solo Dios la puede quitar. ¿Es eso verdad? Sí, es verdad. ¿Y han escuchado que solo Dios puede juzgar? ¿Sí? ¿Es verdad? Sí, es verdad. Así era en el inicio. Hasta que Dios decide delegar esa responsabilidad a través de un pacto. Dice: y estableceré mi pacto. Una mejor traducción para la palabra pacto en la Biblia, que es una palabra jurídica, es la palabra constitución. Que constitución es una facultad delegada inherente de un ser soberano a otro. En otras palabras, una constitución es que Dios está transfiriendo una responsabilidad que era de él a otra persona. Ese es el pacto. Cada vez que usted vea pacto, Dios está delegando algo que es de él a alguien. Entonces Dios le dice: yo podía quitar la vida hasta hoy. Ahora hago un pacto contigo, Noé. Te delego esa responsabilidad a ti. Tú ahora, en mi nombre, castigarás a los criminales. Y en Génesis 9, Dios crea algo llamado el gobierno civil. Es el tercer tipo tipo de gobierno creado por Dios. Porque si el gobierno familiar fracasa, el caos reina. Entonces, cuando Noé sale del arca, Dios crea el tercer sistema de gobierno llamado el gobierno civil para protegernos en la tierra. ¿Cuántos han escuchado de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo? ¿Para qué? Para llevarnos al cielo. Pero también puedo decir, amó Dios tanto al mundo que hizo un pacto con nosotros y nos dio gobierno civil para protegernos en la tierra hasta que lleguemos al cielo. Quizás te guste o no tu gobierno, no lo sé. Pero imagínense que yo sacara todo el gobierno en República Dominicana, que no haya nada aquí. ¿Cómo sería? Un caos. Entonces el gobierno civil, por más bueno o malo que sea, cumple un rol divino de prevenir la violencia en la tierra. Entonces, quiero ir dejando algunos principios fundamentales sobre esto. Número 1, la idea del gobierno civil no es una idea del hombre, es una idea de Dios. Así como Dios creó la familia y es una institución divina, Dios también creó el gobierno civil y también es una institución divina, creada por Dios, para protegernos, donde Él delegó esta responsabilidad a nosotros. Los invito a estudiar algo llamado las 7 leyes de Noé. Es el sistema jurídico más antiguo del mundo. Noé no solamente asumió el papel de castigar al asesinato o el homicidio, sino que Noé creó 7 leyes que establecían cuidar la imagen de Dios en el hombre, de unos de otros. Protegía la reputación, protegía la propiedad privada, protegía el matrimonio, protegía 7 cosas.
Y es el sistema jurídico más antiguo del mundo y es donde nace el gobierno civil, gracias a la idea y al amor de Dios que delegó a esta institución la fuerza o el poder coercitivo, que lo vamos a ver ahora, para castigar el crimen. Vamos avanzando un poco más rápido. Uno más. No, hacia adelante. Perdón. Yo no me... Una atrás, perdón. ¿Atrás? Este pasaje debe ser el más malinterpretado de la iglesia moderna. Es el pasaje de Pablo que habla sobre gobierno civil y dice exactamente, es un paralelo de Génesis 9. Pablo está refiriéndose a Génesis 9 cuando está hablando aquí. Y dice, cuando habla del gobierno, no te dejes vencer por el mal, derrota al mal con el bien, porque el gobierno no está para temor al que hace lo malo, sino para el que hace ¿qué? Está para hacer temor al que hace lo malo. ¿Quieres no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Este pasaje es uno de los más malinterpretados porque a veces pensamos que dice que nuestros gobernantes son divinos. Que debemos someternos a todos los gobernantes porque ellos son divinos, son elegidos por Dios. Importante mencionar que este pasaje lo que dice es que la potestad, o sea, la institución del gobierno es un ministro de Dios. No que Hitler haya sido un ministro de Dios. No que los gobernantes sean ministros de Dios, sino en realidad es que la institución, la potestad, el gobierno civil es una institución divina creada por Dios, es ministro de Dios para vengar y castigar al que hace lo malo en su nombre. Está muy claro, quieres no temer la potestad, haz lo bueno y tendrás alabanza, porque es ministro de Dios. ¿Quién? El gobierno, para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano, en mi traducción dice cuchillo, tu traducción debe decir espada. Lo que representa aquí que no en vano lleva la espada, es que está diciendo que Dios le entregó la espada, o sea, la autoridad de poder usar la fuerza, el poder coercitivo para poder castigar al que hace lo malo en nombre de Dios. Porque es ministro, lo vuelvo a repetir, porque es ministro de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El propósito del gobierno civil es protegernos en la tierra. Hay 613 leyes en el Antiguo Testamento, 613, y ninguna de ellas le dice al gobierno que me dé salud, que me dé educación, que me ayude a los pobres, que haga muchas cosas que hoy día los gobiernos hacen. No hay un solo versículo, pero hay muchos donde todos ellos lidian con proteger la imagen del hombre, proteger tus derechos, proteger todo lo que tenemos. Interesante, ¿verdad? Hay muchos pasajes en la Biblia donde dice que ayude al pobre, pero me lo dice a mí. Me lo dice a mí, no se lo dice al Estado. Se lo dice a las familias que cuiden de los suyos, que si hay pobreza en tu familia y tú tienes un poco más, que cuides a los tuyos. Y que cada familia haga su responsabilidad y que el Estado haga su responsabilidad. No podemos darle al César las cosas que son de Dios. Nuestra familia, nuestros hijos, no son del Estado, son de Dios. Y no le podemos dar al gobierno las cosas que son de Dios. Amén. Vamos, por favor, a la diapositiva 31, porque me quedan pocos minutos acá. Gracias. Ahí. Quiero que vean la secuencia del Génesis porque es maravillosa. En Génesis 9 Dios crea el gobierno civil. Lo acabamos de ver. En Génesis 10 aparece por primera vez la palabra naciones. Esa palabra naciones no fue inventada por el hombre. La palabra nación, no puede haber un texto más antiguo que Génesis 10. Ahora hablando en términos de todos los textos que se han descubierto. O sea que la palabra naciones aparece por primera vez en cualquier texto del mundo. Esa idea en la Biblia en Génesis 10. Pero interesante que en Génesis 11 aparecen reinos. Todo el Antiguo Testamento es la batalla de Dios creando su propia nación. Génesis 12. Voy a construir mi propio país. Dios quiere su propia nación en Génesis 12. Es Dios creando una nación en medio de imperios y reinos. Su propia nación. Y toda la batalla en el Antiguo Testamento es la batalla de Dios con su propio país, enseñándole a un mundo cruel y oscuro cómo vivir. Cómo vivir. Y el contraste entre naciones y reinos. Algo importante, solo un paréntesis. Cuando la Biblia empezó a llegar a nuestros pueblos, los reinos, los imperios cayeron y las naciones nacieron. Las naciones en el mundo actual no tienen más de 200 años. La mayoría de las naciones.
Todas estamos más o menos cumpliendo entre 150 y 220 años. Todas las naciones casi del mundo hoy. ¿Saben por qué? Porque fue el año, hace 150 o 200 años, fue cuando los misioneros empezaron a ir al mundo con la Biblia. Y cuando la Biblia llegó, los pueblos fuimos liberados y las naciones nacieron. Interesante, ¿verdad? Ahora, Dios iba a elegir quién sería el padre de su nación. Vamos a Génesis 34. Génesis 34. Dios está buscando a alguien para que sea el padre de su nación. Ya tuvimos la historia. ¿Cómo fueron los hijos de Noé? ¿Fueron bien? No, hubo un hijo de Noé que fue maldecido por su padre y de hecho los reinos, Asiria, Babilonia, todos son del hijo de Cam, del hijo maldecido de Noé. Noé creó las naciones más perversas a través de su hijo que maldijo. Un hijo maldito crea naciones crueles. Eso lo muestra la Biblia una y otra vez. Es duro, pero es la verdad. Entonces Dios ahora en Génesis 12 quiere su propia nación, pero la pregunta es, ¿a quién va a elegir Dios para ser el padre de su nación? Dios lo dice en Génesis, vamos al 34 por favor. Dice así, no puedo ocultarle nada a Abraham de lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo elegí, aquí en el medio, lo elegí para que ordene a sus hijos. Dios escogió a Abraham porque sería un buen padre. Y luego dice, y yo cumpliré con todo lo que he prometido si Abraham lo cría bien. Si Abraham lo hace bien, yo voy a ser fiel en cumplir mi promesa. Hay promesas en tu vida que quizás Dios no las está cumpliendo porque tus hijos no están listos para heredarlas. ¿De qué sirve que Dios te dé esa clínica, esa universidad que tú estás soñando, ese negocio que estás esperando, ese ministerio que quieres tener, si tu hijo en una generación lo va a echar a perder? Dios construye generacionalmente. Y si Dios no ve que lo que va a depositar en ti no se va a morir contigo, entonces Él va a desatar su bendición sobre tu generación. Pero si Él ve que tu hijo lo va a destruir, lo va a vender, esa pequeña tierra donde tú piensas construir un colegio, una universidad, donde tú sueñas con hacer una cabaña, si tu hijo lo primero que va a hacer es venderla, entonces, ¿para qué Dios te va a dar esa promesa? Si tú quieres liberar las promesas de Dios en tu vida, piensa en si Dios está agradado con la forma en que viven tus hijos. No es casualidad, siguiente diapositiva, esto. ¿Ustedes creen que fue casualidad que Dios le pida a Abraham su hijo? ¿Así se le ocurrió un día? Era la prueba final de lo que habían hablado al principio. Dios le dijo a Abraham, si tú educas bien a tu hijo, yo voy a cumplir. Pasaron 17, 20 años. Ahora quiero ver si está listo. La prueba no era para Abraham. La prueba era para Isaac. ¿Estaba Isaac dispuesto a poner su vida en el altar? ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos hoy? Ay, ¿qué quiere comer? Tenemos 3, 4 hijos y tenemos que pagar a alguien para que corte el césped, para que venga a limpiar la casa. El joven es así, es más alto que la abuelita, tiene 13, 14, ya está así, o 15, y es así más grande, pero la abuela tiene que hacerle el café. Y todavía le dice, abuela, rápido, tengo fútbol. Si tu hijo no puede servirte a ti, a quien te ve todos los días, ¿cómo va a servir a Dios a quien no lo ve? Después decimos, ¿y por qué mi hijo no quiere venir a la iglesia? Porque claro, viene a la iglesia, dice, como está acostumbrado a ser servido, viene a la iglesia y decir, ¿y qué pues la iglesia va a hacer por mí? ¿Y qué pues me va a dar la iglesia? ¿Y para qué voy a ir a la iglesia? En vez de decir, ¿y qué puedo hacer yo por Dios? ¿Y qué voy a hacer yo por la iglesia? Entonces, si no criamos a nuestros hijos con la capacidad de servir, ¿cómo podemos heredar esas promesas de Dios? Quiero cerrar diapositiva 40, es la última. ¿Saben? Dios tuvo un hijo y tu salvación dependió de la decisión, de la obediencia de ese hijo. Dios tuvo un hijo y le dijo a su padre, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cómo Dios entrenó a su hijo? Lo entrenó para venir a servir. Si Jesús decía que no, tenía derecho a decir que no. Estábamos todos muertos. La salvación dependió de que un hijo dijo sí. ¿Qué pasaría si la salvación de esta nación dependiera de la obediencia de tu hijo? ¿Estaríamos todos en problema? ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo te dijo estas palabras, las que Jesús le dijo a su padre? Padre,
no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mamá, no hagamos lo que yo quiero hacer, hagamos lo que tú quieres. ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo te dijo a ti, padre, papá, no te preocupes, lo que tú quieras, hagamos eso, lo que tú quieras comer, lo que tú quieras hacer? Si no podemos escuchar esas palabras de la boca de nuestros hijos, a nosotros, nuestros padres, ¿cuándo podrán nuestros hijos decirle eso a Dios? Dios, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Quiero, con el permiso del pastor, darles un regalo a la iglesia hoy. Si me lo permite. Vamos a la última slide, a la diapositiva 45 y 46. Primero, decirles de que tengo un libro llamado Multiplicación Generacional que habla de cómo criar y transformar nuestras familias y criar a nuestros hijos generacionalmente. He traído un paquete especial para la iglesia de 3 libros para aquellos que les gusta profundizar los temas que tocamos hoy. Este habla de los 3 sistemas de gobierno creados por Dios. Y este es el manual o la parte 2 de cómo criar a nuestros hijos. Y multiplicar 4 cosas: la fe, el conocimiento, la sabiduría y la riqueza. Son 4 cosas que tienes que aprender a hacer un plan en tu hogar para poder entrenar a tus hijos. Entonces, este paquete es especial para la iglesia con un descuento. Y el regalo que quería darles es que que me escriben, siguiente diapositiva. Si me escriben a mi Instagram hoy, les voy a regalar el PowerPoint de hoy a ustedes, si lo quieren. ¿Cuánto lo quieren? Se los voy a pasar de regalo para la iglesia. Dios los bendiga. Gracias, pastor.